que espera por mí. Un día que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba con Jesús sanando a los enfermos. Llegaron con un hombre que en una camilla que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa para ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo. Así que lo subieron por el techo y abriendo un boquete, lo bajaron por entre las tejas. Y allí en medio de Jesús lo pusieron. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados te quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado, se fue a casa alabando a Dios, y todos quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo decían: hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espera por mí, te llenará de paz. Compartimos este texto saludándoles a quienes entran a compartir este momento de Kenosis, a vivir esta experiencia de encuentro en la emisora Minuto de Dios, motivándonos sobre el regalo y el don del perdón y la sanación por el perdón. Ya había mencionado el texto, pero no lo había proclamado cuando hemos comenzado a hablar de este tema del perdón, que se nos da como un regalo, la sanación como consecuencia del perdón. Ahí lo vimos, como los amigos ponen al paralítico delante de Jesús, hacen lo imposible, entran por el tejado, y ahí el Señor, al verlo, lo primero que ve la causa de su enfermedad, sus pecados. Amigo, tus pecados te quedan perdonados. Ahí estaban criticando a algunos maestros de la ley y fariseos, pero al Señor no le importó. Lo que le importa es ser mediador de la vida, instrumento de bendición y manifestación, porque Él es la vida plena, que perdona y que sana. De eso vamos a compartir un poquito, de la importancia del perdón, de los pasos que debemos dar para el perdón, qué importante es eso. Algunas cosas que vamos a tener en cuenta para que el perdón sea completo. Y si alcanzamos en este espacio, claro, entraremos en la oración para perdonar y ser sanados. De eso compartimos. Donald está con nosotros en este espacio de la emisora Minuto de Dios, aquí en la parte del sonido, en el máster de nuestra radio. A quienes están en la sintonía compartiendo este instante, les saludamos y bendecimos en el Señor y en María Santísima, en el poder del Espíritu Santo que les sana, les ilumina y les comunica su inmensa paz. Bienvenidos y bienvenidas. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Y bien, les había conversado y ya les mencioné lo que estamos compartiendo, la sanación por el perdón. Habíamos mencionado algunas cosas, la importancia, la necesidad, la urgencia de siempre perdonar. ¿Cuántas separaciones por falta de perdón? ¿Cuántos resentimientos y amarguras y violencias por falta de perdón? ¿Cuántas enfermedades por falta de perdón? Y es que es que el perdón, ya lo decimos, es una fuente inagotable de bendiciones. Y por eso le pedimos al amor de los amores, al que es fuente de perdón, que nos dé la capacidad de perdonar, ¿sí?
porque de alguna manera lo hemos meditado, que no somos capaces de perdonar, que cómo puedo hacerlo y cómo puedo yo tener esa humildad y esa capacidad de perdonar o de pedir perdón cuando nos corresponde. Pues perdonamos porque Dios nos da la capacidad de perdonar, porque la caridad de Dios se derrama en nuestros corazones, porque perdonamos si el amor de Dios nos habita. Cuando nuestro amor es tan poco, se hace muy difícil el perdón verdadero y sobre todo el perdón del corazón. Que no siga en el corazón el odio, la amargura y el resentimiento. Que no sigan esas cadenas de orgullo, de soberbia y falta de autoestima, como ya lo habíamos mencionado. Se trata es hacer conversión, acercarnos con humildad y sencillez, pidiéndole a Dios bondad, pidiéndole al Señor su corazón, como ya lo he mencionado. Por eso es tan importante vivir, claro, a veces toca un tiempito, toca un proceso, pero no alargar. Siempre estar trabajando en el camino del perdón. ¿Cuántos han hecho maldades por esa falta de perdón y la herida se agranda y viene sobre su existencia maldiciones por no dar el paso al perdón? Se necesita entonces en el perdón que se cambie la otra persona, la que ha ofendido, o uno si el que ha ofendido, o mutuamente. Porque no se puede abusar del perdón recibido. Y de eso quiero hablarles, de los pasos para perdonar. Esa es la luz de Jesús. El perdonar a quienes nos han herido es un proceso en el que hay que dar muchos pasos. Y ninguno de ellos será forzado si se ha pedido la gracia del amor de Dios. Y el amor, la grandeza del espíritu o de nuestro espíritu nos darán esa creatividad para dar los pasos para el perdón. Mira, hasta en eso hay que ser creativos. ¿Y cómo llego? ¿Cómo hago? ¿O cómo le facilito a la otra persona que me pida perdón? Es eso, hay que ser facilitadores, porque a veces huimos. No hay una serie ni un orden eficaz, claro está, en los pasos. No, es cada uno según las circunstancias va a recorrer el camino, pero sostenido y animado por la gracia de Dios. Para perdonar entonces me debo mirar a mí mismo o a ti misma desde lo que somos. Mirarnos con humildad, como lo vamos diciendo, con sinceridad también. Más allá de de una autoestima estúpida y vacía. Hay que reconocer las limitaciones, las imperfecciones, los pecados, mis errores y mis pocos merecimientos. Por eso, para perdonar, debo pasar por la experiencia del sacramento del perdón. Experimentar ese perdón, darme cuenta de lo hermoso, grande y gratificante que es perdonar y ser perdonado. Cuando se piensa en la misericordia del Señor, en todos los dones y gracias que hemos recibido del mismo Señor, no hay lugar para el rencor, no hay lugar para el resentimiento, menos para el odio. Es que el perdón es la consecuencia más bella de haber experimentado, aunque redunde, el perdón y la misericordia del Señor. Y así el perdón completo exige una educación en la sanación de la memoria negativa del pasado. Mire qué importante esto. Exige una educación en la sanación de la memoria negativa del pasado. Nos hacemos más daño recordando negativamente y como pobres víctimas el mal que nos han hecho que el mismo mal que nos hicieron una vez. ¿Sí está entendiendo o sí estamos entendiendo? Mire, el mal ya pasó, pero seguimos todavía rumiando, recordando eso tan negativo y ese mal que nos han hecho, y mire cómo se daña mi corazón, mi mente y mi salud. Presta una gran ayuda a la terapia del perdón. Revivir de otra manera el acontecimiento pasado, evitando que me produzca efectos negativos que aún perduran en mi vida, en tu vida. Usted está odiando porque tiene un trauma. Claro. Haga esta terapia espiritual. Abandónese al amor del Señor. Reviva el momento, claro está, no podemos olvidar por olvidar o negar. Hay que revivir el momento en que fuimos heridos, o fuiste herido o herida.
pensando en el Señor que derrama sobre tus heridas, esa herida espiritual del corazón que duele más, Dios derrama ese bálsamo de su amor, pensando que ya no lo pueden herir, no te pueden herir, pensando que el perdón que va a dar, lo va a sanar. Y repita esto varias veces, terminará sanando y dando el perdón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, como pedir el bálsamo, pensar en el Señor, que Él desde la cruz, su herido de amor por nosotros, derrama su amor desde su corazón atravesado, derrama su Espíritu Santo. Y Él que perdona en la cruz, nosotros contemplando esa presencia y recibiendo ese bálsamo de amor y misericordia, nosotros poniéndole presente nuestras heridas, esas situaciones difíciles, alcanzamos entonces el perdón. Se va haciendo el proceso, se va sanando la herida, se desinfesta, si así podemos decirlo, o se desinfecta. Y así visualizamos entonces la experiencia del perdón. Hay que visualizar la persona o personas que nos han ofendido. Las visualizamos al lado de Jesús. Ojo, no las veamos en ese momento en que nos hirieron, sino que las ponemos al lado de Jesús, que la ha perdonado y que la abraza amorosamente. Ahí está la famosa experiencia de poder orar por quienes nos han hecho daño o nuestros enemigos. La ponemos al lado de Jesús, la ponemos junto al Señor. La ponemos ahí en su presencia, delante de Jesús y mirando a los ojos a la persona. Mire cómo la imaginación es tan importante y la memoria para poder hacer el ejercicio. Estamos imaginando, estamos haciendo el ejercicio para poner la persona delante de Jesús. Y digámosle que la perdonamos con toda el alma, porque el Señor la ha perdonado. Y también nosotros hemos sido perdonados. Mire qué tan bonito. Y pronunciamos sobre esa persona el nombre santísimo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que sea bendecida en todo. Debemos bendecir, no maldecir a quienes nos han herido. Y así entonces se nos permite cambiar el perfil que nos hemos hecho de la persona que nos ofendió. La vemos siempre en forma negativa. Es un ser humano con limitaciones, necesitado de misericordia. Trate de no ser negativo con esa persona, aunque sea un pobre diablo, como dicen por ahí, o una pobre diabla, como molestan. Para perdonar entonces hay que apropiarse de la mirada de Jesús. En el fondo es eso a donde vamos. Apropiémonos de la mirada de Jesús. ¿Cómo ama Jesús a esa persona? Y como dice San Juan Eudes, la mirada del Padre sobre el Hijo y la hija, a quien se debe perdonar. Ahí nos acordamos del Hijo pródigo, ¿no? Tan especial. Esa mirada del Padre misericordioso. Deje por favor la actitud de buscar culpables para todo lo que le pasa, de juzgarlo todo en función de sus sentimientos, de criticar todo lo que no le gusta, de molestarse por todo, de ser quisquilloso, quisquillosa, perfeccionista, de juzgar con dureza a los demás desde su propio punto de vista. Para perdonar, tenemos que liberarnos de la manera de ver, de pensar, de sentir sobre las personas. Tenemos que dejar aquellos principios y razonamientos tan rígidos, tan estrictos, que se convierten en pura susceptibilidad. En el fondo, perdonar no es justificar. Que no se tenga en cuenta la justicia, pensar que todo estuvo bien, descargar la responsabilidad o culpabilidad de los demás y que solo es cuestión de reconciliarse. No, sino más bien cancelar de la memoria el incidente negativo y liberarse de los pensamientos negativos sobre las personas. De Jesús te llenará de paz, te llenará. Y varias cosas que ya hemos ido mencionando también en nuestro espacio, pero lo volvemos a tomar. Qué importante si queremos construir la paz en la humanidad, en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestra comunidad, hasta en nuestro barrio, en nuestra aldea o vereda. Necesitamos eso, el ejercicio continuo de la experiencia del perdón. El olvido, por ejemplo, el olvido es mucho más que enterrar las cosas. Simplemente no las vemos, pero ahí están en el subconsciente perturbando todo. Es cancelar por el perdón como hacemos
con el disco duro del que borramos solo lo que no queremos, sin dejar huella creemos. Pero por lo menos seguro sigue ahí el dato, pero ya la cuestión es que ya al recordarlo y al venirme a mi memoria, ya tengo paz, no enterré simplemente la situación. No, ese borrar es muy importante porque nuestras neuronas quedaron marcadas, claro, condicionadas por el odio, el rencor, están programadas para vengarse. Oiga, hasta eso se afecta en nuestro ser, en nuestras neuronas. Hay que desarchivarles todos los contenidos de rencor, de odio, de venganza, de resentimiento. Todos los días, pongámonos al día en el perdón a los demás. No dejes nada pendiente en la vida afectiva o sentimental o emotiva. Cada día, como hacemos con las plantas, liberémonos de las plagas desastrosas del odio y del rencor. Y no olvidemos algo muy importante, así como damos el perdón, pedir también el perdón. No podemos olvidar eso. Dar el perdón, recibir el perdón. Para pedir el perdón hay que meterse en la piel de la persona que hemos ofendido y sentir lo que la persona ha sentido por nuestra causa. Y valorar y pesar lo que ha pasado desde los sentimientos del ofendido. Mire, ponernos en el lugar de lo que la otra persona está experimentando por la ofensa que yo hice. No basta decir, no, eso no vale la pena. O no basta decir, no, 1000 disculpas. A veces eso no basta. Es necesario saldar la deuda de la persona que hemos ofendido con mucho amor. Rece con frecuencia el Padre Nuestro, deténgase en la petición como hemos insistido. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así esta plegaria que es una cosa difícil. Se vuelve fácil y se vuelve gracia, se convierte en una gran realidad. Perdónanos, Señor, porque nosotros también hemos decidido perdonar. Mire cómo es el camino del perdón. Por ejemplo, todas las noches, antes de dormir, perdone a alguien con nombre propio y ofrézcale por manos de Jesús su amor. Se duerme maravillosamente. Mientras usted duerme, pídale al Señor que le sane de sus heridas, que cancele el pasado de tal manera que pueda olvidar las ofensas. Qué importante es eso. Son tremendos pequeños ejercicios, pero geniales ejercicios que nos ayudan para una terapia del corazón, del perdón. Esa es la luz de Jesús. Te llenará. Bien, que estamos compartiendo avanzando esta primera parte de nuestro espacio, la sanación por el perdón. Claro que lo hemos venido compartiendo desde un espacio anterior. Y si alguien, o creo que un espacio y medio anterior, si alguien de pronto, ya sabe, quiere tener un poco estos elementos para meditarlo con la familia o a nivel personal o con otras personas o enviarlo, ya sabemos que lo tenemos en la emisora Minuto de Dios. Ahora, cuando se trata de perdonar hay que tener en cuenta varias cosas. Porque es que hablamos del proceso, pero hay cosas que también se deben tener en cuenta para ayudarnos mucho mejor. A ver, cuando perdonamos estamos imitando al Padre mismo, a Jesucristo el Señor. Si según el Evangelio estamos llamados a ser perfectos como el Padre Celestial, entonces el camino es imitar al Padre perdonando sin distinción. Basta ver Mateo 5:48. Imitar a Jesucristo que se entregó por nuestros pecados es el mensaje, diríamos, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:7. Dios me perdonará. Es el oficio de Dios, decía Heinrich Heine. El oficio de Dios es perdonar. Qué bonito eso, ¿cierto? El oficio de Dios es perdonar. Ese será también el oficio del cristiano, el oficio nuestro de cada día. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No, yo creo que ya alcancé la suma. Cuidadito, eso significa siempre. Mateo 18:21 y siga leyendo. Cuando perdonamos se supone que también sabemos pedir perdón. Es tan importante perdonar como pedir también perdón al Señor y a nuestros hermanos.
Es tan importante. Si confesamos nuestros pecados como Dios quiere, Él nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, porque Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9. Y qué importante es eso. Se me vino a la memoria una experiencia que y seguro a ustedes les ha tocado de infancia, de niños, cuando tuvieron hermanos o hermanas o cuando hemos tenido con nuestros hermanos y hermanas dificultades o primos o primas y hasta vecinos. Y entonces nos peleábamos por alguna cosa entre hermanos pequeños. Incluso ya jóvenes había los procesos propios del perdón. Pero recuerdo una vez que me peleé con mi hermano mayor. Yo soy el segundo. Y entonces me peleé con él. Y la ofensa parece que fue delicada. Y no recuerdo exactamente las cosas de niños que pasa. O alguna cuestión por egoísmo que uno tiene. Y fue la ofensa dura y nos encontraron peleando. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Nos puso de rodillas, uno frente al otro. Y entonces decía, pídale perdón. ¿Quién empieza? Y ahí estábamos resistiéndonos. Dice, bueno, se quedan ahí de rodillas hasta que no decidan pedirse perdón. Y nos dejó buen rato. Y se fue por ahí a hacer cosas, cuidaditos. ¿Ya están listos? Sí. Yo no. Que el primero, él. Y así la resiste. Mire qué tremendo. Y cómo se empieza a educar desde ahí la experiencia del perdón. Porque a veces se dice, no, pégale, desquítate, mira lo que te hizo. No, nos pidió, entonces empezamos a decir, por fin, dice, bueno, ya tuvo que decir, empieza tú. Entonces ya pedimos perdón, perdóname hermanito, mire por esto y esto, y el otro, perdono, pero tú también pides perdón, yo te pido perdón. Ve, es bonito, el perdón que va y viene. Esa experiencia muy bonita y así se construye la reconciliación de una familia y la reconciliación de la humanidad. ¿Por qué no hacer eso? Eso es una pedagogía. Puede ser difícil, pero se hace muy bonita. Y esa es la experiencia del perdón que se nos comunica. Ya vamos terminando la primera parte, ¿no? Después de estos mensajes, Donald me dice, ya después de estos mensajes vamos a regresar para continuar con este espacio sobre la sanación por el perdón. Ya estamos con ustedes. Luz de Jesús. Hay una luz delante de ti. Estamos de regreso en este espacio, Kenosis. Porque el Espíritu de Dios nos guía, porque el Verbo Eterno se ha encarnado para tomar nuestra humanidad y reconciliarnos. Y veníamos diciendo unas cositas muy bonitas para tener en cuenta en el camino del perdón. Y para perdonar es muy bonito porque Dios mismo es nuestro modelo, llamémoslo así. En Él nos miramos. Dios es todo perdón para nosotros. Jesús mismo se hizo perdón en la cruz. Perdonó a quienes le quitaron la vida. Él es fuente de perdón y nos ha enseñado y nos enseña a perdonar. Pero hay que hacerlo y hay que pedirlo. Hacia allá vamos. Retener el perdón es maldición. Trae muchas consecuencias para nuestra paz interior, para nuestra salud, para la paz y la construcción de una sociedad en paz, si así podemos decirlo casi en forma redundante. Pero es esa la consecuencia. Y cuando los pecados de la humanidad se están acumulando sin ser de alguna manera reparados por el poder de la sangre de cruz, de la sangre de Cristo en la cruz, cuando no pedimos ese perdón, eso es un mal. El mal, los espíritus del mal se apoderan de la humanidad. Y yo estoy creyendo que en este tiempo tenemos mucho mal y mucha falta de perdón y mucho pecado acumulado en la sociedad. Y eso va a traer destrucción, va a traer guerras. El mal está causando y va a causar muchas situaciones difíciles.
Se los digo porque esas son las consecuencias del perdón, pero sí nos reconciliamos, sí nos pedimos perdón, sí pedimos al Señor el perdón necesario, sí recibimos absolución también. Ya el mal no tiene derecho de venirse contra nosotros. Acogernos a la misericordia de Dios. Qué importante es eso. Cuando nosotros perdonamos a los demás y estamos realizando un acto grande de amor. ¿Ve? Es que el odio nunca nos va a hacer bien, nunca nos va a llevar al amor. Y no basta decir simplemente te perdono de afán. Es necesario perdonar con amor. No basta solo pedir perdón. Hay que reparar y dar mucho amor. Porque el amor sana, el amor restaura los sentimientos, cicatriza las heridas. Cuando se trata de perdonar, hay que pensar siempre en el amor. Por eso en la iglesia tenemos, juntamente con el sacramento de la penitencia, el gran sacramento para ofrecer el perdón, la Eucaristía. Sí, es un sacramento también de perdón porque nos colma del amor de Dios. Somos amados en el milagro de la Eucaristía, pero nos dejó el Señor, ese es el sacramento del perdón. Qué hermoso aprovecharlo, como dice Juan 20:22. Para que no vengan a decir los evangélicos que dónde está ese poder de perdón. Ahí está. Y se derramó su sangre para que seamos sanados por su misma sangre derramada por nuestros pecados. En San Mateo, el Evangelio de San Mateo 26:28 o Apocalipsis 7:14. Y por eso es tan bonito que cuando uno va a la misa, cada que puede, mínimo cada domingo, pero ojalá que no fuera en los posibles. Y ahora en virtualidad, pues tocará de alguna manera virtual y hacer las comuniones espirituales, pero ya las iglesias están abiertas, nos volvimos perezosos y ya no nos estamos moviendo. Ojo con eso. Necesitamos también, mientras podamos, si no se puede, pues virtual, pero si se puede, hay que hacer presencia en los turnos que nos corresponden y en la organización que tenemos como iglesia. Pero ir a la celebración de la Eucaristía, donde Dios me da todo su amor, como que me llena cuando me siento vacío o vacía. Y ahí el Señor me sana, me libera del pecado, del rencor, resucita conmigo, me da una vida nueva. Qué importante recordar ese texto del Evangelio donde el Señor perdona la deuda de su siervo. Así lo canta Rafael Moreno y lo vamos a tomar. Donald nos va a ayudar para poner esta canción que es bien interesante, se vuelve casi como un relato, como una historia y muy bien interpretada. Lo compartimos. Compartiendo en Kenosis este momento especial, esta canción tan bonita, ese sonido medio que le logró Rafael Moreno al estilo medio oriental para relatarnos lo importante que es saldar deudas. Y el perdón es una deuda del alma, del corazón, que hay que solucionar, ¿no? Que hay que saldar. Es como una amnistía. Compartimos esto tan especial entonces, estamos compartiendo algunos elementos importantes para tener en cuenta en el camino del perdón. Dios que es todo perdón, que está el sacramento de la reconciliación, que está el milagro de la Eucaristía. Cuando se habla de perdonar, algunos hablan de perdonar a Dios. A San Juan Eudes le gusta esta expresión, perdonar a Dios. Pero si Dios es el que me perdona, vamos a ver de por dónde es que va esto, porque decimos que no entiendo. Explíquenme mejor eso. Eso puede ser hasta una blasfemia, dirá alguno. ¿Perdonar a Dios? ¿Desde cuándo la criatura mezquina piensa que Dios es un igual, un enemigo para perdonarlo? ¿Desde cuándo? Me parece que es un acto de soberbia, claro está. Tal vez se ha hecho una caricatura de Dios y se lo imagina enviándole males, poniéndole zancadillas, mandándole castigos inmerecidos. Como si todo lo malo de su vida personal fuera obra de Dios para perdonarlo por sus sufrimientos y problemas. Entonces, y no hay tampoco un lugar en la Escritura que tenga esta aplicación de Dios, porque es que de Dios solo recibimos bendiciones. Él es el único bueno, nos dice Jesús, Lucas 18:19. Ahí es donde le duele a uno el corazón, quienes no aprovechan las bendiciones que vienen en la gracia de Dios. ¿Ve? Porque hay resentimientos, hay
Hay heridas de papá o mamá, hay heridas de la vida. Cuando no se han sanado, nos distanciamos de Dios y le echamos la culpa a los curas, o a las monjas, o a los que dirigen los grupos de la iglesia. Y resulta que estamos heridos y está el bálsamo de sanación y no lo aprovechamos. Y decimos, no, es que eso es aburrido. Pensando en los jóvenes, dicen, no, qué aburrido. ¿Aburrido usted dejarse abrazar del amor de Dios que te sana? ¿Que te da el perdón y te permite integrar tu vida y sentirte feliz? ¿Que ya no te sientes vacío y que puedes experimentar ese abrazo de Espíritu Santo en tu vida? Entonces, hablar eso de hablar de que hay que perdonar a Dios son nuestras proyecciones humanas. Claro está, porque si uno está amargado con Dios, echándole la culpa por todo, sabiendo que son consecuencia de nuestras acciones, póngase a pensar, es que no se trata de perdonar a Dios, sino de abandonarse su amor, a pedirle perdón por no haber descubierto sus infinitas misericordias. Ahí es la cuestión, es un poco más especial. Cuando se habla de perdón, se dice también que nos debemos perdonar a nosotros mismos. Este punto también es importante. ¿Ve? Estamos hablando como otro enfoque importante para tener en cuenta. ¿Qué podrá significar esto? En primer lugar, según nuestra fe, los autos que se llaman o sí mismos o uno mismo no tienen lugar en nuestra vida porque es Dios quien actúa. Nada de autosalvación, de autoliberación, autorrealización, autoperdón, inclusive autoestima. Bueno, habría que enfocarlo bien, ¿no? Una persona debe colaborar en la obra de la salvación, pero solo no puede nada. Eso es lo que queremos mostrar. Hoy día, por eso es que muchos ateos y agnósticos, porque creen que se vuelven autosuficientes, dicen que por sí mismos pueden, lo van a lograr. Y hacen unos ejercicios, hacen un montón de cosas, hasta yogas, unas terapias de concentración especiales, y entonces se les infla el ego, pero están viviendo en una realidad falsa. Ojo, no podemos solos, necesitamos de la gracia de Dios. Juan 15, 4, 5, sin mí no pueden hacer nada. Y este podría ser el sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido es al pedir el perdón al Señor y comprometernos a cambiar, hay que perdonarnos a nosotros mismos, en el sentido en que queremos borrar las huellas y consecuencias de nuestros pecados. Ya no nos culpabilizaremos más, evitaremos exponernos a caer en los pecados ya perdonados. No es que uno pueda perdonarse a sí mismo y hacer lo que solo el Señor puede hacer, sino que hace lo que Él hace en uno, por lo que le toca a sí mismo, lo que hace el perdón dado a otra persona. A ver, ¿de qué estamos diciendo acá? Esto que quedó así como medio extraño. A ver, ¿de qué se trata? El perdonarse a sí mismo porque ya le creo a Dios su perdón, es eso. Eso es lo que se entiende. Pero me perdono a mí mismo por la ofensa que pude haber causado hacia una persona y en el nombre del Señor la perdoné. Ese es el perdonarse a sí mismo. Pero también eso, y para no alargar culpas. Si uno ya hizo los procesos de reconciliación, ¿para qué vamos a estar alargando? Entonces uno se perdona a sí mismo porque ya Dios le ha perdonado. No tenemos por qué seguir culpabilizándonos cuando Dios ha cancelado todo. Qué bello eso. Es importante entonces al perdonar a los demás reconocer la parte que uno pudo haber tenido en aquello que nos ha herido y perturbado. Por eso en el perdón siempre es 2 mínimo. Y cuando eso ocurre, debemos reconocer también nuestra parte. ¿Por qué esta ofensa se ocurrió? ¿Cuál es mi parte? Así entonces, si uno siente rabia, si tú sientes rabia, ira por lo que le han hecho o ha permitido que le hagan, por eso mismo perdónese a usted mismo, a usted misma primero. En ese sentido tiene validez el perdón. Perdonémonos primero, comencemos desde nosotros mismos. El perdón a los demás es el perdón a sí mismo. Mire que cómo se devuelve la cosa. Qué genial. Perdonar a otros, perdonarse a uno. Porque pusimos de nuestra parte para que nos hicieran el mal, por falta de sabiduría, de precaución, de prudencia, en muchos casos. Por ser tan sensibles y dejarnos afectar por todo. Esa es la otra. Por eso en el fondo, al perdonar a los demás, nos estamos perdonando a nosotros mismos porque estamos dando la medida del perdón divino. Es decir, estamos indicando que perdonamos para que el Padre amoroso
nos perdone. Luz de Jesús, ya no hay soledad, Él vive ya. Bien, al comienzo del espacio del programa, Donald me preguntaba si hoy voy a alcanzar a hacer la oración. No la voy a alcanzar. Para el próximo espacio haremos la oración para perdonar y ser sanados. Entonces hoy lo que voy para cerrar esta parte que nos toca, estos minutos que tenemos, hablo algunos elementos de la sanación por el perdón que nos van a irnos disponiendo mejor. Piensa en las enfermedades físicas y espirituales. Dispóngase por favor a dar perdón. La falta de perdón, como hemos visto, puede traer muchas ataduras que impiden ser verdaderamente libre, ser una persona saludable o espontánea o amorosa. Hay ataduras. La falta de perdón puede levantar muchas barreras para salir adelante, puede bloquear totalmente tu oración, puede ayudar a que sus males físicos progresen y se haga más difícil la curación de los males físicos. Puede llevarte a romper su relación con personas, hasta con el entorno familiar y laboral, y en últimas y lo más difícil, la relación con Dios mismo. Si usted sigue odiando, resentido, resentida, buscando venganza, eso significa que usted está todavía bajo el dominio de esa persona que lo ofendió. Libérese, por favor, con la oración del perdón. Por eso, la oración nos va a ayudar muchísimo para perdonar. Y nos fundamentaremos en la oración que haremos en el siguiente espacio desde la palabra de Dios. Encontraremos que hay mucho por perdonar. Hay mucho por ser sanado en nosotros cuando creemos que hay poco. Al mismo tiempo que vamos a ir haciendo esa oración, o desde ya lo puede ir haciendo y después la concretamos bien, pida al Señor la sabiduría, el amor y las actitudes para perdonar y ser perdonado o perdonada. Además, la oración es eficaz cuando está unida a las prácticas ascéticas. Ascetismo es ejercicio, ¿no? El ejercicio para el alma. Entonces, a veces cuando hay necesidades profundas de perdón, es bueno ofrecer un ayuno, ofrecer una limosna, practicar obras de misericordia. San Pedro lo dice claro: las obras de caridad y misericordia reparan en nosotros los pecados. Entréguele al Señor toda su vida con sus sentimientos y las emociones, las sensaciones. Entreguémosle las heridas, la capacidad de perdonar, que a veces es incapacidad. Con mucha humildad le vamos a suplicar al Señor que nos sane, que nos desbloquee de aquellas situaciones en que no damos bien el perdón, y que nos dé la capacidad de perdonar con el olvido de corazón, aunque nuestra memoria lo recuerde. Que se tenga siempre presente que hay que ser coherentes con el perdón. Cuando lo hemos dado, lo dimos de verdad y no tenemos por qué volver sobre lo mismo o volver a manifestar la falta. Si todavía no está, significa que yo interiormente debo renovarla. Jesús en la cruz, recordémoslo, nos dio el perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen, dice San Lucas 23:34. Seguramente las personas que nos han herido ignoran muchas cosas. Si tuvieran en cuenta, no nos tratarían como nos vemos y sentimos. O nosotros también ignoramos muchas cosas y seguramente no quisimos esa ofensa y ya la cometimos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Y no quiere decir que seamos ignorantes. Tal vez no tenemos la conciencia necesaria del amor. El perdón entonces nos lleva, por amor a Dios y al prójimo, a soportar que nos traten a veces mal cuando hacemos el bien. 1 Pedro 2:20. Y así, por el perdón imitamos al Señor, no devolvemos insulto por insulto, como dice ese mismo texto de Pedro, 1 Pedro 2:23. Por el perdón dejamos en manos de Dios lo que pensamos que sea más justo con nosotros. Nos hace capaces de dar y comer y beber con el que nos ha ofendido, Romanos 12:20. Manifestamos realmente el poder vencer el mal a fuerza de bien, Romanos 12:21. Nos toca pues hacer todo lo posible para perdonar, Romanos 12:1-18. Digo estos textos porque es importante, porque lo que se puedan tener en cuenta. Dios nos perdonó en Cristo y podemos perdonarnos, Efesios 4:32. Y sacar entonces esas situaciones de falta de perdón,
de actitud de ira, cólera, grito, maledicencia y maldad. Efesios 4:31. Y entonces así llegaremos a soportarnos unos a otros. Colosenses 3:13. Bueno, todo es gracia, capacidad de rogar al Espíritu Santo que nos comunique el poder de ese perdón sobre nosotros. 1 Pedro 4:12-14. Y bueno, vamos a disponer, en el próximo espacio tendremos esa oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer una buena plegaria. Vaya orando mientras tanto. Pidámosle al Señor que nos ayude a liberarnos. Sí, Señor, aquí estamos, te ofrecemos lo que hemos compartido y disponnos siempre a una experiencia maravillosa del perdón. Por tu corazón amantísimo, por ese corazón herido, por el poder de tu cruz y tu Padre que eres todo misericordia, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo que nos comunica el perdón verdadero. Ya no hay soledad. Y bien, así hemos llegado al final de este compartir. Donald con nosotros en el máster de la emisora Minuto de Dios. Muchas gracias a ustedes por esta sintonía y seguimos teniendo estos encuentros de tanta bendición. Un abrazo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que María Santísima, San José, San Juan Eudes y el Siervo de Dios Padre García Herreros también intercedan, nos acompañen. ¡Bendiciones! Hay una luz Hay una luz delante